Buenas a todos, en el video de hoy sobre PCInt vamos a ver la ejecución de los enunciados propuestos en los videos de teoría. Los enunciados los he puesto aquí en este Word para hacerlo más fácil y vamos a ir desarrollándolo uno por uno en la instrucción según. El primer enunciado que vamos a desarrollar es: haz un programa que pida al usuario un número de día de la semana, del 1 al 7, y escriba el nombre de ese día. Por ejemplo, si es que es el día 2, que se escriba martes; si es el día 1, que sea lunes, y así. Entonces procedemos a abrir nuestro PCInt. Vamos a escribir como un comentario aquí al principio para poder tener el enunciado a la vista. Listo. Entonces lo primero que nos dicen es que tenemos que hacer un programa que pida un número. Entonces esa es nuestra entrada, que se le pida un número al usuario y que se responda a qué día corresponde. Entonces lo que tenemos que hacer primero que todo es entender que la estructura según, gracias a PCInt, que es muy práctico, muy teórico y te explica todo, existe opción. Entonces tenemos que utilizar como variable, como condición, la variable numérica, este valor. Luego tenemos todas las opciones posibles y de otro modo. Para el ejercicio que necesitamos, como ya sabemos todas las opciones que son del 1 al 7, entonces necesitamos que esto ocurra 7 veces. Entonces lo que vamos a hacer primero va a ser ir desglosando el enunciado. Haz un programa que pida al usuario un número de día de la semana, del 1 al 7. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir, porque no se puede leer sin antes haber puesto escribir, para dar las instrucciones al usuario y solicitar el ingreso. Listo. Entonces vamos a solicitar un número del 1 al 7 y vamos a definir la variable num como número. Luego vamos a leer esa variable como num y listo. Ya completamos la primera parte, que era solicitar al usuario un número del 1 al 7. Luego dice que escriba el nombre de ese día según corresponda. La ventaja que tiene según, a diferencia de si entonces, es que te permite poner numerosas opciones, las cuales puedes seleccionar para poder hacer una acción distinta. Entonces, como son ingresos del 1 al 7, vamos a la opción 1 va a ser 1, la opción 2 va a ser 2, la opción 3 va a ser 3, esta va a ser 4, esta va a ser 5, esta va a ser 6, esta va a ser 7 y listo, ya tenemos todo. Y en el caso de que no se ingrese, que esta es la gran facilidad que tiene según, que en el caso de que no se ingrese ninguna de estas, va a ocurrir otra acción que se denomina de otro modo. Entonces lo primero que vamos a hacer es evaluar la condición en la variable numérica, donde num según num hacer. Entonces esta es la variable que se va a evaluar. El valor que tenga va a decidir la secuencia de acción que va a realizar el programa. Por ejemplo, le vamos a escribir, como son todos los días, entonces cada uno tiene que corresponder a un día. Escribir lunes.
siempre con un punto y coma al final, porque eso significa que terminas una línea de comandos. Escribir es martes. Escribir es miércoles. Escribir es jueves. Y escribir esto. Entonces, para cada uno de los números se le asignó un día. Y de otro modo, escribir el número no corresponde a un día. Entonces, tenemos todas las opciones y en caso de que no sea ninguna, simplemente se va a enviar un mensaje que no corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hace este programa? Primero define num como un número, o sea, la variable num se define como un número. Solamente se pueden ingresar números a esta variable. Se va a dar una instrucción que es un escribir que solicita ingresar un número del 1 al 7. Se va a leer este número y se va a almacenar en la variable num. Y luego, según va a evaluar esta condición, esta variable num, y según su valor interno va a realizar una de todas estas acciones. Solo puede realizar una y luego va a finalizar el programa. Entonces, si ahora lo ejecutamos, nos va a solicitar el número. Por ejemplo, ingresamos 1 y nos va a dar el resultado que es lunes. Si ingresamos 5, nos va a decir que es viernes. Y si ingresamos 8, nos va a decir que el número no corresponde a ningún día. Y así ya completamos el primer enunciado. Entonces ahora esto lo almacenamos, copiar, y lo vamos a dejar junto con esto. Listo. Luego tenemos el segundo enunciado. El segundo enunciado nos indica que tenemos que crear un programa que pida un número al usuario, y el número corresponde a un mes. Por ejemplo, si es el número 4, corresponde al mes de abril. Y que resuelva obviamente como salida qué mes corresponde. Igual como el anterior, vamos a hacer lo mismo. La misma estructura. También lo vamos a poner como comentario para que no se nos olvide cuál es el ejercicio. Y listo. Entonces vamos a ingresar un número. Entonces vamos a definir num como número. Vamos a dar la instrucción al usuario, ¿ya? Que es solicitar un número. Ingrese un número. Como ya sabemos que los meses son 12, entonces vamos a solicitar un número del 1 al 12. Luego vamos a leer ese número y se lo vamos a almacenar dentro de la variable num. Luego de esto, nuevamente vamos a usar nuestra estructura selectiva según. ¿Ya? Esta es la gran ventaja que nos proporciona PCInt, que son los comandos, aunque es muy recomendable que se aprendan la mayoría de estos, o lo más importante, que son escribir, leer, asignar, definir, por lo menos. Luego, la variable que vamos a evaluar, no. Listo. Entonces tenemos varias opciones. Vamos a nuevamente a copiar todas las opciones y vamos a ir, son dos, listo.
Entonces la opción 1, opción 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y de otro modo. Entonces tenemos la secuencia de acciones. Lo primero vamos a escribir es el name. Es febrero. Es marzo. Abril. Es mayo. Es junio. Es julio. Es agosto. Escribir septiembre. Octubre. Noviembre. Y de otro modo el número no es listo. Entonces ya tenemos toda nuestra línea de códigos y ya podemos proceder a probarlo. Entonces tenemos las dos opciones más el de otro modo. Entonces si ingreso 1 me va a decir que es enero, si ingreso 5 me va a decir que es mayo, y si ingreso 13 me va a decir que no corresponde a un mes. Y listo, ya tenemos nuestro segundo programa básico simple. ¿Ya? La gran ventaja de según es que sirve para hacer menús, ¿ya? Entonces luego copiamos esto y lo pegamos aquí. Y luego por último el último programa que nos indica lo siguiente: hacer un programa que solicite la nota de un estudiante e indique que menos de 3 está reprobado, entre 3 y 6.9 va a recuperación y más de 7 va aprobado. Entonces lo que procedemos a hacer primero que todo es a definir el dato, que va a ser un número, como número, como real esta vez. ¿Cuál es la diferencia? Cuando uno define como número solamente permite números enteros, como los definimos antes. Y si uno utiliza
números reales, o sea, utiliza la definición real, permite números, fracciones, decimales y enteros. Entonces este nos va a servir para notas. Entonces vamos a escribir para realizar la instrucción: ingrese la nota del estudiante. Listo, ya solicitamos. Entonces este va a ser un menú más corto, porque lo que vamos a hacer es dar una instrucción extra aquí. Entonces vamos a escribir y vamos a dar opciones para el usuario. Entonces les vamos a indicar que 1 significa menor a 3. 2 significa 3 a 6.9. Y 3 significa más de 7. Mayor a 7. Y listo. Entonces con esta instrucción delimitamos esto y hacemos un programa más fácil, dando instrucciones básicas al usuario. Entonces ahora con la estructura según, vamos a crear la opción 1. Vamos a la variable numérica num, opción 1, 2, 3. Y entonces de otro modo vamos a escribir error. Entonces si se ingresa 1, dice que tenemos que indicar que está reprobado. Dice que si está entre 3 y 6.9, el estudiante debe ir a recuperación. Y si está, que es la tercera opción, mayor de 7, entonces el estudiante está aprobado. Y listo. Y ya con esto ya tenemos nuestro programa, donde delimitamos las opciones a opciones más básicas para que no se tenga que realizar un programa más complejo. Entonces delimitamos, obligamos y le damos instrucciones al usuario, que eso es lo importante de los programas, que den instrucciones claras para que el usuario no se equivoque, y luego lo ejecutamos. Entonces si por ejemplo yo tengo una nota inferior a 3, voy a seleccionar 1 y me va a decir que está reprobado. Si tengo una nota entre 3 y 6.9, me voy a opcionar 2 y me da recuperación. Si tengo mayor a 7, pongo 3, me da que estoy aprobado. Y si pongo algo que no sea lo que me solicitaron, me va a mandar un error. Y así, y listo, ya tenemos nuestro tercer programa. Con esto ya terminamos los ejercicios realizados y proporcionados en el anterior video, y podemos realizar o buscar por ustedes mismos nuevos videos. Gracias y que les vaya bien, sigan practicando como siempre y nos vemos en un siguiente video.